Vamos a compartir con María Verdeal, es la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, el tema político en la mesa de trabajo, y hay varias cosas, María, ¿no? de por medio y presente, ¿no? Ahora que, y bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Digo, presente porque hay una serie de temas como reanudación probable de conversaciones con el gobierno, cómo hacer converger los factores de la oposición. Ustedes han hecho esta semana un planteamiento importante como es, bueno, si nos vamos a reunir con el gobierno, vamos a llevar una agenda común, una agenda de trabajo previa, vamos a reunirnos previamente a ver qué presentamos, porque si no, eso corre el riesgo de perderse en el tiempo y en el espacio. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Nosotros el día lunes le planteamos a los sectores democráticos, ya tenemos más de 10, 12 años hablando del encuentro de los sectores democráticos en el país, que es indispensable, pero sobre todo si hay en puertas la posibilidad de renovar un diálogo plural, además un diálogo que sea inclusivo. Y bueno, para el gobierno la mesa está servida para decir, bueno, va toda la oposición venezolana, pero no se pusieron de acuerdo, porque si no llevamos previamente qué es lo que se va a discutir en esa mesa, cuál va a ser la posición que vamos a tener los sectores democráticos que vamos a asistir, si en el caso del MAS no nos han convocado, si nos convocan estamos dispuestos a asistir, pero cuál va a ser la posición que va a tener la oposición frente al gobierno en esa mesa de negociación. No parece hasta ahora, además con las diferencias que están claras y están presentes, pues no parece que eso sea posible. Ojalá nos reunamos, ojalá fijemos por lo menos puntos de encuentro para presentar en la mesa y todo a favor, por supuesto, del país. ¿Ustedes no han tenido ningún punto de acercamiento con ninguna de estas organizaciones de esa heterogeneidad que es la oposición venezolana? No, sí, por supuesto. Nosotros, además de exigir o pedir el encuentro de los sectores democráticos, lo practicamos permanentemente, nos reunimos con todos, nos reunimos con sectores del llamado denominado G4 o Eso te iba a preguntar, el grupo de los cuatro, de la es que Alianza hay Democrática. Todos los sectores tratamos de reunirnos y además de decirles, mira, ¿cómo vamos a hacer para entender que esta diversidad opositora necesita fijar un norte, tener una ruta? Y una ruta, lo primero que tener un cambio de gobierno, que es lo que anhelan los venezolanos, pero siempre de forma pacífica, electoral y democrática, que es lo que hemos practicado hasta los momentos. Ahora, mencionabas el grupo de G4, pero ahí se evidencian fisuras. Hay una percepción, corrígeme, no sé si tendrás la misma. Por un lado anda el grupo vinculado a Voluntad Popular, que es un partido que tiene también serios problemas internos, ¿no? Sí. Por un lado anda Un Nuevo Tiempo, por un lado anda Primero Justicia, que ha sido mucho más explícita como organización, es decir, sí, vamos a reunirnos y vamos a pensar en el 2024. Está la Acción Democrática de Henry Ramos, que es diferente a la otra que forma parte de lo que denominan Alianza Democrática. En fin, hay un pastel ahí. Y con esas fracturas es posible acercarse y llevar un punto de vista común. Bueno, fíjate que nosotros en el MAS, cuando las elecciones de gobernadores y de alcaldes, llevamos candidatos de todos los sectores, de la Alianza Democrática, de la nominada Alianza Democrática, porque además no pertenecemos a la Alianza Democrática ni pertenecemos al G4, G3, y eso también nos sirve para interactuar con todos los actores de los sectores democráticos en el país. Pero es imprescindible fijar pues el encuentro para poder avanzar, además para recobrar la confianza en los venezolanos, la confianza y la credibilidad. Apartarnos de lo que es las rutas fantasiosas que no tienen ningún destino y bueno, fijar que tenemos ahorita la posibilidad de un encuentro, de un diálogo que puede ser inclusivo y que deben estar no solamente los factores políticos, sino los factores sociales, económicos del país. En eso es que hemos puesto el acento, por ejemplo, parte del MAS dice que no debe ser expresamente de los sectores políticos, porque Pero además... el gobierno lo asomó, de acuerdo a lo dicho por Jorge Rodríguez, ellos piensan invitar a factores sociales. Dentro de los factores sociales, bueno, eso es un universo muy amplio, pueden ser los sindicatos, pueden ser también los factores la representación productivos, empresarial, económicos del país. es decir, los organismos gremiales, las organizaciones no gubernamentales, en fin, eso
eso se puede convertir en algo muy grande, ¿no? Bueno, lo importante es que no sea lo que ha pasado hasta ahora, el diálogo y la negociación en Venezuela. Por cierto, que el tiempo nos ha dado la razón a quienes hemos desde hace muchos años abonado en esa idea. Hoy todo el mundo habla del encuentro, de la negociación, del diálogo, pero no puede ser el diálogo para la foto, para sacarnos una foto y decir, mira, se sentaron el encuentro, y eso no tiene ningún destino tampoco. Hasta ahora se abrió muy poco, ¿no? Por eso, pero es que hay cosas puntuales en Venezuela, la reactivación económica ¿Cuáles son del los puntos país. de agenda, María? Por ejemplo, Bueno, a no tu juicio, sabemos para el MAS, cuáles son los puntos de agenda. pero como partido, no, como nosotros organización. creemos que el tema económico es primordial para el país, porque el país atraviesa, además de estar en una situación de pandemia que también agrava toda la situación que veníamos arrastrando en el tema económico, en el tema social. Por supuesto que deben estar incluidos los factores. Nosotros siempre hacemos referencia a lo que fue el diálogo cuando estuvo César Gaviria, el expresidente colombiano en Venezuela, y era una gran mesa de negociación, una gran mesa de diálogo, donde participaban todos los sectores, pero que tuvo conclusiones, que tuvo efectos a favor del país. Es parte de lo que hay que Fue la concretar. coordinadora democrática, ¿no? En esa época, creo que Sí, se llamaba. exacto. Y además, pero estaban sectores de la sociedad venezolana. Sí, sí. Porque por eso es que debe ser inclusivo y no debe ser tampoco los sectores que el gobierno simplemente quiera llevar a la mesa, o quienes participan, el G4, excluyendo a otros sectores de la sociedad venezolana, sean políticos o sean económicos o sociales. Ahora, hay quienes, por ejemplo, despuntan o por lo menos aparecen a nivel de opinión pública como líderes que exigen, solicitan aquella constante de que debe haber adelanto de elecciones presidenciales, que debe haber nuevas elecciones parlamentarias, que debe haber... Eso parece muy poco probable y el gobierno está, al parecer, dentro de esa línea, es lo que uno interpreta. Bueno, pero es que si te vas a sentar en una mesa de Es mejor diálogo, decir, mira, vamos al 2024 de una vez, es la Bueno, realidad pragmática de todo. Bueno, pero y además llevar puntos o llevar posiciones adelantadas antes de que comience el diálogo, la negociación, además puntos tan álgidos como ese, como el de adelantar las elecciones. Nosotros no es que estamos a favor de no adelantar las elecciones, ojalá la negociación dé y se adelante el proceso de elecciones. Ahorita no se ve por ningún lado, no se ve por ningún lado, además no se ve ninguna necesidad del gobierno de negociar el por qué se deben adelantar las elecciones previas al 2024, que es la fecha pautada constitucional. No, y el gobierno se siente como muy seguro, además, encima de eso, ese reconocimiento al llamado interinato va como en fase de extinción, va agotándose en el tiempo y los países comienzan como a hacerse de la vista gorda. Bueno, hay el apoyo de Estados Unidos y uno que otro gobierno, pero como era antes, aquella convergencia de intereses de países alrededor del llamado interinato, eso no se ve por ninguna parte. Bueno, nosotros particularmente nunca reconocimos esa figura como una figura legal en el juego democrático que tenemos en el país. Lamentablemente, bueno, por supuesto, como el gobierno ha jugado con estrategia, bueno, al desgaste. Eso es parte del desgaste que se va dando y la reacción de los países demuestra el desgaste de que es algo que no tiene ningún destino y que se ha caído por su propio peso. Bueno, vamos a hacer una pausa, María. Vamos a regresar enseguida con todos ustedes. Conversamos con María Verdial, vicepresidenta del Movimiento al Socialismo Más. Continuamos conversando con María Verdial, vicepresidenta del MAS. Bueno, hablábamos un poquito del tema interinato, de esto que se da en llamar así, pero hay la intuición, María, que esto en algún momento va a tener un freno, porque el gobierno de los Estados Unidos, que en este momento le apoya, si va a reunirse luego o van a continuar esas conversaciones, a lo mejor solapadamente, en forma muy discreta con el gobierno de Maduro, ¿en qué va a quedar ese interinato? Bueno, como decíamos fuera del aire, el interinato a lo mejor tiene la vida contada. Lo que tenemos que preguntar a los venezolanos, de qué nos ha servido esa ficción de tener un gobierno interino. Teníamos hasta un tribunal en el exilio. Toda esa figura, a lo mejor para hacer proselitismo político es muy buena, pero a los venezolanos no nos sirvió de nada. Y todo lo contrario, nos ha causado también, bueno, problemas y situaciones que están en la controversia pública, de acusaciones, de desvío de recursos, de un montón de cosas que, bueno, ojalá en algún momento se aclaren,
para saber, para que cada quien asuma su responsabilidad si la tienen. Ahorita el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, por las razones que sean, intereses, que es lo que cubre las naciones, bueno, está conversando directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo primero es que está reconociendo que es Nicolás Maduro el presidente de la República y que es el Ejecutivo Nacional. Nos guste más, nos guste menos, pero esa es la realidad. Y, por supuesto, hay que saludar, ojalá se recobren las relaciones comerciales y las relaciones bilaterales, porque geopolíticamente, históricamente, ha sido siempre Estados Unidos, directamente con Venezuela, un país aliado, un país que tiene vínculos con Venezuela desde hace muchos años. Entonces, todo esto ha trastocado, por supuesto, intereses políticos, que me imagino que tanto los Estados Unidos como otras naciones ven que esa figura, ese interinato y esa estrategia, entre comillas, no los conduce a ningún camino. Ahora, retornando al tema de las conversaciones, o otros llaman negociaciones, que parece un poco más enrevesado ese término, ¿cómo hacer para...? ¿Quién es el convocante? El convocante será el gobierno como tal. Va a aparecer otra vez el gobierno de Noruega. En principio todo indica que las conversaciones se realizarían aquí. De México no se ha hablado nada nuevamente. Y esas diferencias que tú citabas, María. El grupo de Bernabé se va a reunir con el grupo de Henry Ramos en la misma mesa. Voluntad Popular que choca con Primero Justicia. El otro dice, bueno, yo no me siento con los de la mesita, sí, con Copey, los dos Copey, o no me siento con los de la mesita de noche. O el otro dice, yo no me siento con este grupito llamado Cambiemos. En fin, un enredo tal que uno dice, bueno, y entonces, ¿cuáles son las conversaciones? Bueno, lo primero es que deberíamos decir... A menos que sea solo el gobierno que convoque y llame a los partidos que el gobierno considere con los que debe reunirse, y llame, no sé, a Fede Cámaras, llame a los sindicatos, llame a las ONG que considere conveniente. Es de verdad muy confuso todo. O sea, cómo se estructure o cómo se arme, no sabemos, estamos todos a la expectativa, tanto del país está a la expectativa. No han recibido ningún indicio. No hemos recibido ninguna invitación ni ninguna... O sea, sabemos que la Comisión y sobre todo la Asamblea Nacional... Sí, la Comisión esta de Paz, diálogo y paz, y el presidente de la Asamblea, el diputado Jorge Rodríguez, es quien ha manifestado que se van a reunir. Tenemos entendido que la Comisión está como estructurando cómo va a ser ese encuentro. Esperemos que sea aquí en Venezuela. Yo creo que no es necesario ir hasta México. Y que, repito, ojalá que previo a ese encuentro, sin exclusiones, sin adjetivos, sin descalificaciones, quienes estemos convocados, si estamos convocados, hablando en primera persona, el caso del MAS, nos reunamos previamente. Pongamos agendas prioritarias, no para los intereses particulares de ninguna organización, ni para el país. El tema económico, el tema de lo que es la destrucción de los servicios públicos en Venezuela. Los venezolanos no pueden esperar para que cambie un gobierno para poder resolver el tema de la luz o el tema del agua, por ejemplo. Entonces, hay temas que todos debemos colocar sobre la mesa para tratar de buscar soluciones. El tema adicional, esto es sopesar cuáles son los intereses de cada quien, cuál es el interés de tal o cual partido, cuál es el interés de otro partido, cuál es el interés de los factores sociales, en fin, no va a ser nada sencillo, se hace mucho más complejo todo. Es mucho más complejo si se amplía y si se incluyen sectores, pero también se puede dividir esas mesas con mesas de trabajo, mesas que esté el tema de la reactivación económica, los sectores productivos, los sectores económicos del país, en el tema de la agenda social, no solamente los sectores políticos, sino también quienes tienen mayor influencia para desarrollar una agenda social, además indispensable en el país. Pero ¿tú crees que de verdad, otra cosa, el gobierno tendría la auténtica y verdadera voluntad de cambio? Bueno, yo no sé si tiene voluntad de cambio, pero el gobierno sabe que tiene... Las encuestas lo señalan, el rechazo que tiene el gobierno. Lo que pasa es que la oposición, creo que tiene tanto rechazo como el gobierno, o tenemos, porque vamos a ponernos también en primera persona en este caso, pero el gobierno sabe que no las tiene fácil y que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, no es que el 2024 es muy lejos, y por supuesto tendrá que tratar de hacer que el país funcione medianamente
para llegar al 2024. Y si haces esas enmiendas que tú asomas allí, la situación se hace mucho más enrevesada también para la oposición, porque ¿qué le vas a responder si comienzan a corregirse los entuertos? No, por supuesto. Es que lo primero es la incoherencia de los sectores democráticos en el país, la desarticulación, la desconexión con la sociedad venezolana. Eso es importantísimo. Son cosas que están pendientes y que si nosotros, los sectores democráticos, no nos sentamos, no nos reconocemos, no reconocemos la pluralidad que significa los sectores democráticos en el país, la oposición venezolana, y además reconocemos los errores que se han cometido, no vamos a poder avanzar. Ahora, para muchos, lo lamentable de esta circunstancia, María, es que ya comienzan a hablarse de candidaturas. Candidaturas cuando ni siquiera has podido entenderte entre sí, no has podido aproximarte a un punto de convergencia o agenda común. Es como algo disonante, ¿no? Algo... Bueno, pero es que además algo que no sé... Aquí todos lo resuelven con candidaturas y liderazgos. No, pero es que tampoco se corresponde con las candidaturas y liderazgo. Primero vamos a tratar de ver qué metodología vamos a tener, si nos ponemos de acuerdo, si vamos a presentar una opción. Todo es legítimo, las aspiraciones de quienes puedan querer ser candidatos a la presidencia de la República, pero yo les aconsejo que tomen las cosas con calma. Hay muchas cosas por delante previo a colocar nombres y además a fijar posiciones que ni siquiera están establecidas. Vamos a buscar el método que sea, pero vamos a tratar de tener una candidatura única. Pueden hacer primarias, nosotros proponemos primarias doble vuelta, hay primarias hasta por bloques, que cada bloque opositor haga su primaria y el que gane va a la segunda vuelta con la participación de los demás bloques. Hasta una fórmula puede ser, el que quede segundo es la fórmula vicepresidente. Sí, bueno, y vicepresidente. Hay mucho, ¿no? 1000 formas de armar. Claro, es como un tanto prematuro. Primero creo que allí parece racional lo que dices. Primero una agenda común para ver si se desarrollan conversaciones y después vendrá lo demás. Sí, bueno, si no nos sentamos ni siquiera para la posibilidad de ir a hablar con el gobierno, pero el gobierno habla con todo. Pero nosotros entre sí no podemos sentarnos. María, muchas gracias por haber compartido estas reflexiones y estos comentarios acá en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.